¿Qué tal? Un saludo a todos. Hoy es un día pues muy desagradable, un 25 de noviembre de 2020, en el que hemos conocido la muerte de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona es una de esas figuras que, independientemente de que a uno le guste el fútbol o no le guste el fútbol, o dentro de que le guste el fútbol, pues prefiera un jugador o prefiera otra, es una de esas figuras que ha articulado la infancia, la adolescencia, la vida de muchísimas personas. Es decir, es como cuando de repente te enteras de que se ha muerto Michael Jackson. Dices, no es posible, ¿no? Tu primera reacción es esa, aunque sepas que, bueno, le has visto pues, bastante demacrado, o que sepas que quizás sus hábitos no sean los mejores. Con Maradona pasa lo mismo, nos había dado tantos sustos, pero es una figura que crees que va a estar ahí siempre, ¿no? Y que de alguna manera, aunque era de esos ídolos, lo hablaba esta mañana con Guille Galván de Tusta Morla, hablábamos de que ahora nuestros ídolos están más cerca por las redes sociales, y bueno, puede que incluso tengas un super ídolo y te conteste en Instagram o lo que sea, entonces ya no es tan lejano. Eh, los ídolos de antes tenían ese punto que casi nos pertenecían más precisamente por su lejanía. El hecho de que fuera todo partía de nosotros, eran como intocables, ¿no? Y Maradona era uno de ellos, era un miembro del Olimpo, ¿no? Tengo conmigo hoy a Ignacio Benedetti, un analista deportivo venezolano, de mi misma edad, y bueno, pues nuestra intención hoy era compartir un poquito recuerdos, ¿no? de lo que fue Maradona para nosotros. Ya habrá muchas elegías y habrá muchos pues eso, análisis de su juego, lo que sea, ¿no? Vamos a hablar de nuestros recuerdos de Maradona, y yo invito a todo aquel que creciera viendo a Maradona, pues que se quede, porque va a pasar un buen rato. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes, dentro de lo posible. Hola, Guillo, un gusto saludarte, sí, dentro de lo posible, porque hoy una parte del fútbol ha muerto. Eh, Así de sencillo, más allá de que las obras quedan y sobre todo en estos tiempos en que se recupera todo a nivel de vídeos Mm, y de testimonios, al fin y al cabo se muere el futbolista. Y mm, la verdad es que es una tarde muy triste y es duro porque es un futbolista, tú hablabas de nuestra edad, de nuestra generación, es un futbolista con el que crecimos, y no era cualquier futbolista precisamente. Entonces es una tarde inesperada, más allá de que tenía complicaciones de salud, pero es una noticia que al mundo entero lo conmueve, porque como decía hoy un periodista argentino, hay países, siempre se dice que el Papa es el personaje más reconocido en el mundo. Y hay países mm, árabes que no saben quién es el Papa, pero sí sabían quién era Maradona, así como también sabían o saben quién es Pelé. Son tipos que mm. trascienden a cierto aspecto del mundo cultural que es el fútbol, del hecho cultural que es el fútbol, y trascienden a la totalidad de la vida, ¿no? Mm. Yo tengo un hijo de 6 años que le gusta mucho el fútbol, como bien sabes, hemos visto partidos juntos, así que ya sabes perfectamente que le gusta mucho el fútbol, y obviamente no tiene ni idea de quién es Maradona, pero fíjate algo tan sencillo, yo creo que también en mi infancia probablemente pasara, la sonoridad incluso. Fíjate, no me voy a meter en más cuestiones, ¿no? Y él repite hoy Torto, Diego Armando Maradona. Había en Maradona algo especial que, que tenía incluso que ver con el propio nombre, ¿no? Diego Armando Maradona. Parece como que lo dice uno y se le llena la boca, ¿no? De aquello que quiera decir, ¿no? La connotación. Yo el primer recuerdo de Maradona que tengo, sinceramente, no voy a fabular antes, probablemente viera la pelea de la Copa del Rey, aquella contra el Athletic de Bilbao. Probablemente como niño la viera, pero no la recuerdo. Recordarlo después. Sí recuerdo a Maradona de México 86. Y recuerdo, como niño de 9 años, lo que era ver a Maradona en México 86. Quizá porque México 86, además, sea el último mundial de nuestra inocencia, por decirlo de alguna manera. El primero y el último, quizá, de hecho, porque yo de España 82 no recuerdo casi nada. Pero ya viene Italia 90, que es horrible, viene Estados Unidos 94, que bueno, un poquito mejor, pero poco. Y ya vienen una serie de mundiales ya de Nike Adidas y de un fútbol que ya es distinto, ¿no? Por completo. México 86 tenía esa pureza. Y éramos niños y estaba Maradona ahí. Yo tengo el recuerdo de un español viéndolo. ¿Cómo era el recuerdo de un venezolano viendo a ese Maradona del 86? Mira, el año del Mundial, en la escuela donde yo estaba se repartían las camisetas para el equipo de fútbol sala, ¿no? Mm, Era porque el colegio no tenía campo de fútbol, sino
fútbol sala, Mm. y todos queríamos la 10. Todos. Era impresionante. Era como pelearse por... Si hubiésemos tenido 15 años, nos estuviésemos peleando por la chica más linda del baile. Mm. Y todos pedíamos la 10, pero porque hablábamos de Maradona. Yo debo confesar que yo era hincha de Platini, porque mi recuerdo, en ese Sí, momento, yo el 10 también lo vinculo. Estaba pensando ahora en eso y diciendo, no, claro, pero también estaba Platini. De momento me ha venido a la cabeza de Platini con la camiseta por fuera, con la camiseta es que en blanca ese por fuera de momento Francia. Mm, mm, todavía la Liga Española, que se retransmitía en Venezuela, pero era considerada con el eslogan el fútbol más alegre del mundo, no era el mejor. En mm, cambio, cuando se retransmitía la Serie A, se hablaba del fútbol más competitivo. Ese era mi recuerdo. mm, Entonces, yo crecí viendo los partidos de la Juve de Platini porque obviamente iba siempre peleando el campeonato y ganó la mayoría de ellos. Cuando aparece Maradona en el Napoli, empieza a ver esa doble retransmisión. Por un lado los de la Juve y por otro los de Maradona. Y había un magnetismo de sentirse cerca de Maradona porque era sudamericano. O sea, era mm, primero argentino, pero después era sudamericano, ¿no? Y encaraba muchas de las cosas de ese fútbol que a uno le gustaba. Y en Venezuela pasó una circunstancia, además, esa eliminatoria camino al 86, que es terrible por parte de Argentina, se juega muy mal, Bilardo no encuentra el equipo, clasifican en el último partido, casi en el último suspiro ante Perú. Les toca ir a Venezuela, a San Cristóbal, que es una ciudad andina, montañosa, muy futbolera, tiene la cultura futbolera porque está muy cerca, hace frontera con Colombia, y se va a jugar allá. Argentina termina ganando 3-2, pero en un partido que todavía se recuerda en Venezuela porque al fin y al cabo fue un partido en el que Venezuela pudo hacer mucho. Hay goles, creo que de pasarela, si no me falla la memoria. Entonces, había como un orgullo de a Maradona casi le empatamos o casi le arrebatamos la mm. victoria. Después en el Mundial era impresionante porque terminaban los partidos de Argentina, no los de Francia, no los de Brasil, porque Brasil era como el gran, digamos, el equipo al cual Venezuela seguía en su mayoría. Pero terminaban los partidos de Argentina y todos los chicos bajábamos, cada uno en su edificio o en su casa, a jugar a la pelota y siempre alguno, el primero, el más vivo quería ser Maradona. Entonces era eso, ¿no? Maradona tenía un magnetismo distinto, ¿eh? Quizá yo lo comparo con el de Pelé. Yo no me atrevo nunca a decir quién es mejor ni quién es peor. Al fin y al cabo, eso es una medición que está para la publicidad y no para la charla futbolera. Mm. Son tipos que tienen un magnetismo distinto. Son tipos que tú los ves, y me tocó verlos a los dos, digamos, a cierta distancia. Y son tipos que tenían un brillo que eran distintos. No, no les hacía falta hablar para que tú sintieras que estabas en presencia de alguien muy especial, muy diferente, más allá de que entendieras de fútbol o no, porque Mm. al fin y al cabo ni tú ni yo a esa edad entendíamos de fútbol, No, por supuesto, ni mucho menos. Ni ganas. Queríamos pero, jugarlo. Lo que queríamos, no pero, entenderlo. pero era un magnetismo. Maradona era un tipo así, era un tipo que te inspiraba algo, ¿no? Después con la edad vas entendiendo qué es lo que inspiraba a Maradona, pero, Mm. pero en ese momento te seducía la presencia de un tipo que era muy distinto, muy distinto. Mm. La combinación de... Yo siempre he pensado... a ver, volver un poquito atrás en la reflexión. Eh, las cosas te aparecen en la vida y se configuran a partir de ese primer encuentro. Yo creo, por lo menos tiene una importancia enorme. Entonces, bueno, pues yo el otro día hablaba, por ejemplo, con Héctor Fernández, con el periodista deportivo, y me hablaba del Alavés. Y decía, el Alavés, yo que no soy un estudioso de fútbol, ni un historiador, ni pretendo serlo, para mí el Alavés entra a finales de los 90, porque es donde mi vida entra, ¿no? Entonces, ¿cuándo entra el fútbol en mi vida de una manera más o menos consciente? Pues sí, Eurocopa del 84, Mundial del 86. Y entra de repente con, eso cuando decías tú al principio, ¿no? Lo de parte del fútbol ha muerto. Para mí ha muerto mucho del fútbol, porque para mí el fútbol, que obviamente es una cosa pues, indefinible y demasiado amplia como para intentar siquiera meterla en un compartimento estanco, para mí es verdad que el fútbol tiene que ver con ese verano del 86 y para mí el fútbol es esa jugada, y efectivamente es caer en el tópico, pero es así, con la retransmisión de Víctor Hugo Morales, que me ha acompañado toda la vida. Es como una canción más. O sea, esa jugada con esa retransmisión, para mí, es pues como una canción, como el Wish You Were Here de Pink Floyd o como cualquiera de las que
hemos hablado en otra ocasión pues, de Nirvana o de lo del Britpop o de cualquiera de ellas, ¿no? De los Beatles, por ejemplo. Alguien lo comparaba hoy con los Beatles y me parecía un buen ejemplo. Es decir, bueno, hay bandas mejores que los Beatles o que hayan vendido más o que tengan mejor cantante pues igual las hay, pero no son los Beatles. Con esto me pasaba igual, es decir, esa jugada, ese gol contra Inglaterra, aparte de la importancia histórica de las Malvinas, no sé cuándo está, que a mí en el momento obviamente se me escapaba. Me sigue pareciendo la jugada que para mí mejor encarna lo que es la belleza en el fútbol. Yo te agregaría, porque yo no puedo modificar lo que has dicho, porque coincido, que para mí encarna la totalidad del juego. Porque es cierto que es Maradona y la pelota, pero es Maradona, la pelota, los espacios y los compañeros, porque los movimientos de los compañeros, que no están hechos en ese momento para que Maradona haga el gol del siglo, no, sino para jugar al fútbol. Y me voy ofreciendo, y a medida de esos movimientos Maradona identifica qué es lo mejor. Fíjate que Valdano siempre cuenta que Maradona después le cuenta en el vestuario, después de ese partido de Inglaterra, te estaba viendo de reojo a ver si te la daba. A mí me entra el fútbol de verdad en ese mundial. Es cierto que alguno tiene recuerdos anteriores, algún recuerdo del 82. Yo hay un partido que no puedo olvidar, que es la Intercontinental, que le gana la Juventus a Argentino Juniors. Pero el 86, para mí también es el último mundial, porque era el último mundial en el que confluyeron dos cosas, una serie de figuras importantísimas, otras que estaban apareciendo, y la idea de que las selecciones eran el exponente, la vitrina para exponer cualquier tipo de avance táctico. Para mí es el último mundial. Después obviamente uno ve los actuales, y en ese mundial, porque es muy sencillo hablar de Maradona después del 86 en cuanto a futbolista, pero las figuras de ese mundial, Maradona no estaba llamado a ser la figura. La figura iba a ser Zico, iba a ser Platini, podía haber sido Rummenigge, aunque también llegaba malo de forma. Altobelli llegaba comandando Italia, pero no iba a ser Maradona porque, a ver, al fin y al cabo Maradona jugaba en el Napoli. Es decir, la gente tiene que recordar que en aquel momento la Copa de Campeones de Europa no era este ejercicio de demagogia que se hace hoy en día en el cual participa Raimundo y todo el mundo. No, era algo muy exclusivo. Entonces, ese Napoli tenía que competir realmente en Europa contra la realeza. Contra la realeza, nada más y nada menos. Entonces, no teníamos estos medios de comunicación y Maradona llegaba no de perfil bajo, porque si algo no tuvo Maradona fue de perfil bajo, ¿no? Pero aquel partido contra Italia, es que es muy difícil no hablar de Maradona, o sea, hablar de Maradona y no emocionarse en ese mundial. Porque además después está el partido contra Bélgica. Aquella maniobra... Las semifinales, es que ese partido, que yo lo vi hace relativamente poco, es espectacular todo. Es que este partido es mejor, el de Uruguay, previo al de Inglaterra, ya es maravilloso. El de Inglaterra es una barbaridad, por el símbolo si quieres, y por la jugada en cuestión, pero es que contra Bélgica es una exhibición completamente, es decir, a ese nivel, ¿no? Porque hemos visto exhibiciones de todo tipo posteriores, porque tenemos muchos años, y por nuestras vidas afortunadamente han pasado enormes jugadores, enormísimos. Si alguien me dice que Ronaldo Luis Nazario era tan bueno como Maradona, diría, pues es probable. Si me dice que lo era Messi, pues es probable. Si me dice que lo era Cristiano Ronaldo, que Ronaldinho tuvo 3 años al nivel de Maradona, sin duda. Pero en mi vida no entraron en el momento justo, entraron ya más tarde, cuando yo ya había visto a Maradona. Y que además, es que ese Mundial del 86 de Argentina digamos, es visto a veces con cierto desdén, porque incluso el propio periodismo argentino te dice, no, se ganó porque estaba Diego. No, probablemente, o mejor dicho, no hay duda de que la figura diferencial, el tipo que hizo las cosas más impensadas en un mundial junto con Pelé fue Maradona. Pero ese equipo de Argentina juega 7 partidos fabulosos, fabulosos.
Por eso, cuando se habla de la grieta entre Menotti y Bilardo, te das cuenta que es más un tema de ellos dos, de ciertas concepciones de Sí. la vida, pero del resto de una serie de alcahuetes que de fútbol no entienden nada, porque al fin y al Bueno, y del cabo, personaje, sí, de los personajes que los dos han ido labrando, ¿no? En el sentido claro, bueno, pues no sé, que uno se siente muy cómodo en un personaje y el otro se siente muy cómodo en el contrario, ¿no? pero futbolísticamente esa selección jugó un mundial impecable, impecable. Yo no, a ver, si tú revisas los grandes campeones del mundo, tiene que estar la Argentina del 86, porque Mm, fue un gran mundial. Y Maradona fue el tipo que los representaba, el tipo, pero no fue el solo, porque, insisto, Héctor, creo que es Héctor Enrique que se rompe el dedo en la final y termina jugando la final, mm. le abre un hueco a la camiseta para poder que no le Para meter doliera. el dedo, sí, sí. Pero ese era el espíritu muy de Maradona, o sea, Maradona contagiaba eso en el campo. Entonces, y su vida futbolística, uno tiene que entenderla así, por eso Maradona no podía encajar en el Barcelona más allá de que hiciera goles. Maradona tenía que ser un tipo de un equipo como el Mm, Napoli, es decir, donde él se sentía que representaba gente que era como él. Y esto a mm, veces es difícil entenderlo porque de los ídolos esperamos otras conductas, ¿no? sí. Mm, Pero, uff, es que ese Mundial del 86, te digo una cosa, mm. es una cosa impresionante, Guille. Ese Mundial yo lo he revisado varias veces y es impresionante. Pero no solamente lo de Diego, lo que Diego ayuda a que el equipo sea equipo. Sí. Luego, lo que pasaba en España es que en España no se retransmitía, esto lo hablamos en su momento, no se retransmitían las ligas extranjeras. Podías Claro, ver algún partido suelto que de repente, aquí había dos canales para empezar, había la primera y la segunda, ¿no? El UHF que lo llamábamos. Y bueno, pues de vez en cuando, como tenían todos los deportes, todos los derechos, pues a lo mejor te compraban un partido, te lo echaban a no sé qué hora, pero era imposible seguir la liga italiana o seguir la liga inglesa o cualquiera de ellas desde España, era imposible, no había la disciplina esta de todos los días a tal hora echar un partido. Entonces, lo que pasaba mucho con Maradona era que era esta figura mítica. Eso le hacía aún más mítico. En España, pues eso, de repente aparecía en el 86 y de repente te aparecía en el 90. Y en el medio sabías que había ganado un par de escudetos. Y sabías la relevancia que tenía eso porque a quien sí veíamos era el Milan. Claro, nosotros en claro, España, el Milan, porque el Milan se cargaba al Real Madrid. El Real Madrid era, aquí en la final de los 80, era imbatible, era un equipo imbatible, un equipo perfecto, era un equipo pop, era un equipo mediático, era un equipo, el de la Quinta del Buitre, era un equipo que tenía todas las narrativas posibles, ¿no? Y caía sistemáticamente contra un equipo que era pétreo, que era el Milan. Y de repente nos enterábamos de que, pero, ¿qué pasa? Pero que en Italia pierde contra el Nápoles. Nápoles, la única vez que jugó contra el Madrid, perdió sin mayor problemas. No fue muy guerrera esa eliminatoria. Entonces, sí sabíamos, ¿no? que Maradona seguía haciendo cosas, veíamos a lo mejor algún gol de falta o alguna jugada tal, pero de repente nos vuelve a aparecer en nuestras vidas la versión del 90. ¿No? La versión del 90 ya es la de un jugador, bueno, pues con el pelo ya más cortito, además, ¿no? Sin esa exuberancia juvenil, más fornido, más fuerte, los recuerdos como más fuerte, más hecho. Y obviamente en una versión más, en principio, más reducida. Y lleva a Argentina, a una Argentina que yo creo que estaremos de acuerdo en que es menor futbolísticamente que la del 86, y con un juego también menor y con, bueno, pues como lo que fue aquel Mundial, 0-0 y penaltis, o 1-0 y venga para adelante, lo lleva a la final. Y a una final además en la que pasa lo que pasa. Que no se habla demasiado, bueno, en Europa no se habla mucho de esa final, pero fue un tanto escandalosa. ¿Tú con qué? La versión del 86 es exuberante y eh, es imposible compararla con nada. Pero intentando evitar la comparación, ¿cómo colocaríamos el Mundial del 90 dentro de la trayectoria de Diego y dentro de lo que es pues las grandes actuaciones de grandes figuras en campeonatos mundiales? lo que pasa es que Diego llega al Mundial del 90 con el tobillo de este Destrozado, tamaño, ¿no? Mm. destrozado. Y a mí el Mundial del 90 yo no lo puedo entender sin la figura de Carlos Salvador Vilardo. Porque si bien es cierto que aquel Mundial del 86 la selección argentina juega un fútbol exquisito, con una serie de recursos maravillosos, en la del 90 con muchos problemas físicos, porque no era solamente Maradona,
Pero el ojo de Bilardo de entender todo lo que no estaba bien le permite recomponer al equipo, sobre todo después del primer partido, después de la derrota ante Camerún, darle entrada a Caniggia. Creo que hace 5 o 7 cambios de un partido a otro. Y yo creo que esa es la versión del Diego más sacrificado, ¿no? Del Diego Maradona ese que siempre te decía que a veces a uno le sonaba populista. Es que yo por la selección voy nadando, cruzo el océano. Y en el Mundial del 90 es eso, ¿no? Un tipo que no podía jugar, no podía. Hoy en día, quizás con los cuidados y los avances de la ciencia, hubiese tenido una mejor actuación, pero en ese momento no. Entonces, ese es el Mundial en el que, fíjate que pierden la final contra Alemania e igual son recibidos como héroes cuando llegan a Argentina. Son recibidos con homenajes porque cala mucho en el argentino todo el sacrificio, toda esa cultura del sacrificio que Bilardo conocía muy bien, y que obviamente estuvo muy presente en la del 86, pero la belleza del juego en el 86 tapó esa cultura. Es decir, como que le hizo a la gente obviarlo. El del 90 es puro sacrificio. Y las decisiones de Bilardo, porque, a ver, recuérdate que Goicoechea ni siquiera estaba en el plantel. Es que de hecho se pierde un dedo, Pumpido, ¿no? Antes en el primer partido, llega a perderlo, se le queda enganchado en la red o no sé qué le pasa. No lo pierde, pero se fractura, ¿no? Sí, sí, pierde, o sea, pierde, no lo pierde que se le queda ahí, que pierde el dedo en el sentido que se le queda roto, vamos, que no puede utilizarlo, vamos. Se queda enganchado en la red o algo así, entonces ya se le va para atrás y entonces tienen que cambiar. Y de repente aparece Goicoechea, que efectivamente, pues bueno, que además ni siquiera aparece de repente. Yo espero que la memoria no me traicione, pero Goicoechea ni siquiera tenía gran actualidad futbolística. Creo que era suplente en el equipo argentino en el cual militaba. O sea, era un desconocido. Esas cosas de Bilardo, de un tipo que sabía mucho de fútbol, al igual que Menotti, porque hay que saber. Y esas cosas que se huele y decir, este es un tipo que me puede servir en algún momento dado. Porque ¿qué llevas tu tercer arquero? Siempre llevas un juvenil, un tipo que haga grupo. Sí, que no se queje mucho. Sí. Sí. Y termina apareciendo Goicoechea guiando a la selección argentina. Por eso yo sé que Bilardo es una figura, al igual que Menotti, que despierta pasiones para bien y para mal, pero para mí el 90 es el Maradona sacrificado a partir de esa cultura de Bilardo, de esa cultura del esfuerzo, de esa cultura de Estudiantes de La Plata, que quedó para siempre en Estudiantes de La Plata, pues desde los años 60. Y a partir de ahí entramos en la parte, bueno, pues que nos cuesta un poquito más, ¿no? Porque no sabemos bien cómo analizarla, pues la parte del dopaje en Italia, que si fue la mafia, que si no fue la mafia. Siempre en Italia lo bueno que pasa es que siempre que pasa algo malo le puedes culpar a la mafia, porque Pantani le pasó lo mismo, Pantani dio un positivazo ahí con el hematocrito y pues su familia inmediatamente dijo, no, es la mafia. Vale, pues ya nada, pues ya sé la mafia, pues nada, nos olvidamos. Pero es verdad que son unos años difusos, acaba en Nápoles, acaba mal, y aparece en el Sevilla, que yo sí recuerdo toda aquella negociación, no lo sé, pues como si ahora de repente te dicen que una figura que para ti ha sido muy importante de repente va a volver. O sea, ya con nuestra edad me cuesta más identificar, pero yo me acuerdo que durante años, pues yo qué sé, cuando volvió Michael Jordan, por ejemplo, ¿no? A los Washington Wizards, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando de repente en 2001 nos enteramos de que Michael Jordan va a volver. Y dices, ¿cómo es posible? Qué regalo, ¿no? Que, mira, todo lo que venga regalado. Y fueron esos partidos del Sevilla, ¿no? Del Sevilla de Bilardo, que ya era una versión ya claramente oronda de Maradona, ya empezaba ya a tener un sobrepeso claro, con una melena así muy destartalada. Y en la que, bueno, nos dimos cuenta hasta qué punto el mito podía ser también pues un ser humano más, ¿no? Porque aquella versión nos dejó a todos un poquito como, pero esto no era lo que... Sí es Maradona, pero no es lo que habíamos visto antes. Sí, es que además con esa etapa pasa algo, Guille, que también nos damos cuenta cuando ya ha pasado el tiempo y nosotros nos hacemos mayores, es que Maradona ya estaba en la selección argentina desde el año 77. No va al Mundial, queda fuera en el último corte, por aquella historia, por supuesto. Y fíjate cómo es Maradona, que termina diciendo que a pesar de eso, Menotti es el tipo que más le enseñó de fútbol. Y tenía una gran relación. Pero ya llegar al Sevilla ya es un tipo en descomposición.
deportiva, ¿no? Ya es un tipo en decadencia deportiva, producto de los años, de los excesos, de la pausa por el dopaje, y además comete un error, en mi apreciación, esto, que es irte digamos, a la zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Bilardo. Bilardo. Porque con Bilardo es cierto que me voy a pelear, me voy a gritar, me voy a decir mil cosas, pero Bilardo me da cosas que yo entiendo, ¿no? Y ahí te das cuenta que quizás no fue la mejor decisión. Y ya Diego empezaba también a coquetear con, digamos, con gente ajena del fútbol que se inmiscuía en el fútbol, que es lo que termina haciendo explotar todo aquello después en el año 94, ¿no? En ese momento no estaba la relación con Serrini, que era el tipo que tenía que ver con la preparación física de fisicoculturistas, que él contrata a escondidas de todos. Pero en cuanto a esa reflexión que tú haces, lo de la mafia, deja que la una con la de Estados Unidos 94, en cuanto digamos, a siempre es culpa de alguien más, ¿no? Porque ese es un Sí. papel de víctima que nosotros los sudamericanos siempre hemos tenido muy a flor de piel, ¿no? No solamente en el deporte, sino también en el resto de nuestra vida. Y en algún momento dado, hablando con Ezequiel Fernández Murs, que para mí es un señor periodista y de esos tipos a los que sí hay que escuchar y hay que leer porque no cae digamos, en chauvinismos ni en defensa de este estilo de emociones. Él te dice, sí, es verdad que probablemente a Maradona lo estaban persiguiendo, estaban hartos de él, puede ser probable una cantidad de versiones que se hacen, pero el que entregó su cabeza en bandeja de plata fue el propio Maradona. Y no por un tema de personalidad, sino por un tema de con quién se juntó y con quién decidió, digamos, prepararse. Y eso es lo mismo que le pasa en Napoli, creo yo, porque al fin y al cabo, el Diego de los excesos es el mismo Diego futbolista, es el tipo, tú no puedes separarlo, y no me refiero en cuanto a la persona, sino a las características, ¿no? Ese Diego que va full, que va a mil, el tipo que con la camiseta del Napoli se siente el responsable de hacer una especie de revolución social en favor del sur de Italia, en contra de los ricos del norte, todo aquello que sabemos que, bueno, que siempre ha existido, porque, bueno, porque el mundo es el mundo, y también ese Diego, si iba a salir de fiesta, iba a salir con todo, es decir, no iba a guardarse nada. Y ya el 90, en Sevilla es un tipo que ya empieza a ser el Cid Campeador, ya empieza a ser el tipo, y en el 94 para mí es el Cid Campeador en toda su dimensión, porque es cierto, hace el gol contra Grecia, después contra Nigeria, le pone las pelotas de gol a Canigia, pero es más el Cid Campeador que Diego el futbolista. Yo estaba viendo un documental en Netflix, yo no recordaba a Diego, no recordaba a Diego en los cambios, Guille, físicos, y en el 90, en una foto grupal del equipo antes del partido contra, la típica foto del grupo esa. Sí. Dios santo, era un señor mayor en el año 94, incluso Ruggeri, de su generación, lo ves bien, lo ves físicamente, a Lo ves ver, claro. Ruggeri. De Ruggeri siempre ha sido Ruggeri, además. Sí, Ruggeri, más allá del personaje que es hoy en día Sí, aparte. mediático, Ruggeri es Ruggeri, o sea, las marcas de la batalla las tiene en la cara, pero está entero. El Diego no, el Diego en 94 ya era el Cid Campeador. Quería acabar este recuerdo que hemos tenido generacional de Maradona y de su figura, para tampoco extendernos demasiado. Durante los últimos años, obviamente, el debate entre Messi y Maradona siempre ha estado presente ahí. Estos debates personales siempre acaban mal, y en un deporte de equipo, pues yo creo que son aún más absurdos, sinceramente. Pero sí me parece que yo, personalmente, yo no he visto a nadie jugar al fútbol como Messi. A nadie. O sea, no decir, he visto muchos jugadores, pero no he visto a nadie jugar al fútbol como Messi, tanto en la comprensión de lo que es todo el campo como en el desempeño individual, ¿no? Creo que esto que digo no es un feo a Maradona, sino todo lo contrario. Es decir, llevo 14, 15 años, no sé cuántos llevo, 15 ya, ¿no? Viendo a Messi casi todas las semanas, algunas semanas 3 veces. Le he visto hacer cosas completamente increíbles. Y si alguien viene y me dice, pero Maradona era mejor, todavía no sé qué contestarle. No puedo salir del,
yo no he visto nada como Messi, ¿no? Yo no digo que Messi sea mejor, ¿eh? Yo no he visto nada como Messi. A mí no me ha causado nada la impresión de las barbaridades que he visto a Messi hacer. Creo que habla mucho de Maradona el hecho de que a un tío que llevamos 15 años viéndole durante 3 días, o sea, 3 días a la semana, y viéndole haciendo las cosas que hace, realmente si nos dicen que Maradona era mejor, tampoco te vas a pelear. O sea, no, me No, parece yo tampoco. que está ahí. Es como decir quién era mejor, Pelé o Maradona. Mi padre lo mejor que vio fue Pelé. ¿Cómo Mm, le quitas eso, no? Yo lo que creo que pasa con Messi, que es lo que a mí me asombra de Messi, más allá de la emoción que produce verle jugar y todo aquello, mm. Maradona no jugó bien siempre. Pelé, Pelé no podemos decirlo No, porque, a ver, porque jugaban el faltaban Santos, medios, claro. y entonces hay una serie a ver, nos perdemos en el tiempo para buscar los recuerdos futbolísticos, nos quedan son lo que llaman los norteamericanos los highlights, ¿no? Sí. Johan no jugó siempre bien al fútbol. Johan llega al Mm, Barcelona, tiene aquel primer año fabuloso, pero después Johan no termina de ser el Johan del Ajax, ¿no? mm. Messi tiene 15 años, en los que te puede gustar Maradona, te puede gustar Pelé, te puede gustar Di Stéfano, el que quieras, Cristiano Ronaldo. Yo no quiero calificar ni darle prioridad a ninguno, pero Messi tiene 15 años jugando el 99% de los partidos a niveles muy similares en cuanto a la excelencia. Eso no lo tuvo ninguno. Y eso, después que cada quien discuta por qué pasa esto, si es realmente Messi el mejor de la historia, si no lo es. Pero esto, Guille, no lo vimos, y no lo vimos teniendo en cuenta, además, un detalle que tú acabas de dar que no es poca cosa. En esta época se juegan 3 partidos por semana. No se entrena, se recupera y punto. Se recupera y punto. Entonces, yo no me atrevo a decir quién era mejor. Yo vi mucho Maradona y además me generaba Maradona la rabia porque yo le iba a la Juventus, pero tú no podías dejar de rendirte ante... Es que el gol de tiro libre a Tacconi, Famoso. Sí. yo lo tengo tatuado en el cerebro. O sea, yo aquel domingo me habré quedado callado un tiempo. Habrá sido 2 minutos, pero una eternidad. Uno lo sentía como una eternidad. Y, y no podías sino rendirte. Y a mí no me pasaba eso con otros futbolistas que decías lo odio, pero Dios santo, está en otro nivel. No me pasaba con eso, porque yo, por ejemplo, Cristiano Ronaldo me parece un extraordinario jugador y yo no tengo ningún sentimiento de antipatía hacia él, por el hecho de que me parezca Messi, que es más completo, pero es un tema muy personal. Mm. Yo lo que creo que nos pasa con Maradona es que algún día, y creo que hoy es un buen momento para que la gente recuerde eso, más allá del Maradona polémico, más allá del Maradona de los escándalos, e incluso más allá del Maradona jugador de fútbol, hay una cosa que para mí define a Maradona y es la opinión de todos y cada uno de los compañeros que jugaron alrededor de él, que jugaron con él. Todos, los que compartieron equipo, yo no he escuchado un testimonio, incluso los que en algún momento dado se sintieron que Maradona no era su amigo, como Ramón Díaz, eh, aquel enorme delantero y después técnico de River, todos Sí. tienen una historia del Maradona de gran corazón. Y eso, con eso me quedé yo siempre, ¿no? Porque quizás es un modo más optimista de ver la vida, el mío, que otro, ¿no? Yo quiero quedarme con los ejemplos del compañero, del tipo que peleaba por los demás, y eso era Maradona. Y quizá cuando quisieron hacer de Messi ese Maradona se equivocaron, porque Messi es un tipo introvertido. Y ahí está Mm. Yo no digo que no sea líder, yo digo que es introvertido, lo cual quiere decir que no nos va a decir a nosotros cómo él lidera, cosa que sí hacía Maradona. Y se nos fue una parte de la vida, además, ¿no? A los tipos que Sí, tenemos la edad nuestra, se nos fue una parte mm, de la vida, Guille. sin duda. Y es muy duro, ¿eh? Sí, yo y te lo comentaba y es verdad y que te lo dejo para el final porque a empezar por esto hubiera sonado poco real, pero es que es verdad porque te decía, estoy intentando no llorar delante de mi hijo. Tengo a mi hijo en el sofá con 6 años y estoy viendo el gol contra Argentina, contra Inglaterra, narrado por Víctor Hugo Morales
y estoy a punto de romperme, estoy a punto de echarme a llorar. ¿Por Maradona? Hombre, pues obviamente no. Obviamente me da mucha más ¿Cómo? pena que se muera alguien más cercano de Maradona. Sí, obviamente no persona, pero es que no es Maradona el que ha muerto. Es decir, no es la persona Diego Armando Maradona la que ha muerto. Ni siquiera es el futbolista Diego Armando Maradona, en el sentido que obviamente hace 25 años que Maradona está retirado, 23, 24, no sé exactamente la cantidad exacta. Es tu infancia. O sea, la que se ha muerto ahí es tu infancia. Es un pedazo de tu infancia que te han arrancado de repente, ¿no? Y tú ya sabías que te lo habían arrancado porque no va a volver. Pero cada vez que el paraíso se vuelve a perder, pues ahí hay un jirón, ¿no? Que te arrancan de alguna manera del corazón, ¿no? Guille, porque parecemos dos viejos sentados frente a la orilla del mar y Ay, no lo lo somos, somos, ¿no? lo somos. Ni estamos frente al mar, ¿no? Pero además pasa algo, ¿no? Que en el año más duro de nuestras vidas, porque nosotros no somos la generación de nuestros padres y nuestros abuelos de guerras mundiales, Mm, de la peste, de Guerra Fría, somos esta generación, para bien y para mal. En el año más duro de nuestras vidas, se nos van acumulando muchas tristezas y muchos adioses y muchas mm, despedidas y muchas razones para decir, ojalá que termine el año, ¿no? Y quizá a veces lo decíamos con otros años a manera de un inconformismo juvenil innecesario, pero este sí. Y con Maradona, yo creo que la muerte de Maradona nos recuerda lo frágil que es la vida, incluso siendo Maradona el tipo que era, ¿no? Pero mm, además, a mí la reflexión, a mí lo que me queda, y lo puse en Twitter, porque a veces uno tiene que votar en Twitter, ¿no? Y yo lo puse, creo que es de Borges la reflexión, un hombre es a la vez mil hombres un hombre es mil hombres a la vez. Eh, y eso, cuando nos castigamos, cuando señalamos a los demás por conductas que pueden ser y que son tachables, y todo lo que podamos definir, al fin y al cabo todos somos lo mismo. Todos somos un cúmulo de errores, de malas experiencias y de recuerdos. Y en nuestra generación, ¿cuántos recuerdos de Maradona? Yo supongo que para la generación anterior mm. es como el día que mataron a Lennon, así mismo. Sí, supongo. Porque a Maradona Bueno, lo mataron, a Maradona lo mataron, Guilla. A Maradona lo mm, mataron las drogas, su comportamiento, sus excesos y por supuesto todo un entorno que hasta el día que lo internaron en la clínica ponía en post en Instagram de Habanos Maradona, imagínate. Entonces, no. se nos va un poco de la vida, ¿no, amigo? Pues sí, bueno, como dos últimas reflexiones y ya nos despedimos, Ignacio. Eh, en lo que te comentaba antes, que el tuit que he leído justo antes de entrar, que decía, ¿quién nos hubiera dicho en enero que Kobe Bryant no iba a ser el deportista más famoso muerto en 2020? Lo cual dice mucho de 2020 en el sentido negativo que decías tú antes. Y en el sentido positivo, bueno, pues para aquellos que no les guste tanto el fútbol, la alegría que se ha llevado mi mujer al saber que no se ha muerto Madonna. Que, que, que cuando se lo he dicho, he dicho, ¡oh! Y he dicho, ¡Madonna! Y le he dicho, no, Maradona. Y Pero bueno, ella hay que pertenece, decirle, pertenece, pertenece a otra formación sentimental y bueno, pues ha dicho, menos mal. pero es el mismo mundo, es el mismo mundo de la cultura pop porque si algo tuvo Pues Maradona fue es lo la mismo, cultura pero pop. bueno, que me ha hecho gracia, porque luego he visto que en Twitter está Madonna de Trending Topic, así que se ve que no es la única persona a la que le ha pasado esto. Bueno, con una sonrisa nos despedimos, Ignacio, que falta nos hace. Te mando un Sí, fortísimo abrazo y un placer recordar la figura de Diego contigo. gracias a ti y nada, que nos encontraremos pronto a recordar cosas del Maradona futbolista que nos guió la infancia. Hasta luego.